Buenas tardes. Hoy vamos a empezar la clase y hoy vamos a ver lo que es una parte de las redes neuronales, específicamente los perceptrones. Hoy vamos a ver esa parte y luego en otra clase vamos a continuar viendo otras partes de las redes neuronales. Hoy nos vamos a concentrar en una sola neurona y luego en otras clases vamos a ir ampliando el concepto de las redes neuronales. Bueno, entonces vamos a empezar ahora. Les voy a mostrar un video y después empiezo entonces a explicar. Redes neuronales. Ya conozcas o no sobre el campo de la inteligencia artificial, posiblemente te hayas cruzado con este término en alguna ocasión. Y es que las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares de esta última oleada que estamos viviendo. En realidad, como modelo computacional, existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha sido hasta hace unos años con la mejora de la técnica y la tecnología que hemos empezado a utilizarlas a lo bestia. Reconocimiento de caracteres, de imágenes, de voz, predicción bursátil, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades o quizás lo más espectacular, clasificar pepinos. ¡Wow! El futuro ya ha llegado. Como ves, se trata de una familia de algoritmos muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Pero, ¿y cómo funcionan? Como suele ocurrir con la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, a cada una de estas partes se le denomina neurona. En el vídeo de hoy nos centraremos en entender el funcionamiento de una neurona y cómo podemos utilizarlas para codificar información dentro de ellas. En futuros vídeos veremos cómo estas neuronas se agrupan para formar una red neuronal y cómo estos sistemas son capaces de aprender. Veamos. Como hemos dicho, una neurona es la unidad básica de procesamiento que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos, los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Vamos, que realmente una neurona no deja de ser un nombre muy guay para referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Intuitivamente esto se suele representar como palancas que podemos subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de nuestra suma. Como te imaginarás, estos pesos son los parámetros de nuestro modelo, y serán los valores que podremos ajustar para que nuestra red neuronal pueda aprender. Espera. Esta ecuación ya la habíamos visto antes. Esto es muy parecido a lo que utilizamos en el vídeo del modelo de regresión lineal. ¿Quiere decir eso que lo que hace una neurona internamente es una regresión lineal? Bueno, pues algo parecido sí. De hecho, mi motivación por empezar esta serie explicando ese modelo se debe a todo lo que vamos a ver ahora. Sí, ahí lo tienen. Se puede decir que una neurona lo que hace internamente es algo así como un modelo de regresión lineal. Si recuerdan, tenemos unas variables de entrada que definen una recta o un hiperplano a la que podemos variar la inclinación utilizando nuestros parámetros.
que es lo mismo? Es más, si se acuerdan de nuestro modelo de regresión lineal, recordarán que teníamos un término independiente que nos servía para mover verticalmente a la recta. Pues fíjate que en la neurona también tendremos este mismo término que nos dará control para mover a nuestra función. A este valor se le denomina sesgo, o bias en inglés, y se representa básicamente como otra conexión a la neurona pero en el que la variable siempre está asignada a 1, y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro de sesgo. De esta manera nuestra neurona ahora actuaría exactamente como el modelo de regresión lineal. Sin embargo, la diferencia vendrá con un último componente que les presentaré luego. Antes, quiero que entiendas con un ejemplo cómo nos puede ser útil esta neurona para codificar información. Realidad virtual. Esa maravillosa tecnología que te permite vivir aventuras de manera totalmente inmersiva. Porque, ¿quién querría vivir en la realidad real cuando existe la realidad virtual? Imagínate experimentar esto, o esto, o esto. Bueno, no, esto no. Al pensar sobre esta idea, llegas a la conclusión de que tener un plan perfecto para el viernes por la noche depende de dos cosas. Por un lado, contar con un casco de realidad virtual que poder usar. Y por el otro lado, para que la noche esté completa necesitas... No, amigos, no. Nachos. Efectivamente, un plan perfecto solo se puede dar si tenemos la combinación de realidad virtual y nachos. Vamos a utilizar nuestra neurona para modelar este ejemplo. En este caso, ambas variables serán variables binarias, es decir, su valor solo puede ser 0 o 1, y esto indicará si tenemos realidad virtual y si tenemos nachos. De igual forma, la variable de salida que queremos modelar es una que nos indique si el plan del viernes por la noche ha sido perfecto o no, es decir, esto será otra variable binaria. Pero nuestra neurona, tal y como funciona ahora mismo, actúa como un modelo de regresión lineal, y si recuerdan, este modelo nos da un resultado numérico continuo y no una variable binaria. Lo que se suele hacer es evaluar el resultado de la regresión lineal y si el valor supera un cierto umbral, le asignamos a la salida el valor 1, y si este es inferior al umbral, el valor 0. Como en nuestra neurona contamos con el término de sesgo, podemos asignarle un valor equivalente al opuesto del umbral y así podemos reescribir estas fórmulas de manera más sencilla. Ahora simplemente el valor de la salida dependerá de si el cómputo de nuestra neurona es mayor o menor que 0. Ahora sí estamos listos para empezar a modelar nuestro plan de viernes noche. Hemos dicho que para que nuestra noche sea épica, es decir, que la salida sea 1, necesitamos que ambas variables de entrada estén activas, es decir, que tengamos realidad virtual y que tengamos nachos. Cualquier otra combinación diferente harán que esta noche no sea tan interesante. En esta tabla también vamos a visualizar cuál es el resultado de nuestra neurona para cada combinación de variables. Visto así, nuestra tarea será la de ir variando el valor de nuestros parámetros, tanto los pesos de las conexiones como el sesgo, para encontrar la combinación perfecta que modele nuestra noche ideal. Si vamos probando diferentes combinaciones, vemos cómo el resultado va variando. Finalmente podríamos encontrar una combinación como esta, en la que, como ves, para todas las combinaciones de variables conseguimos el resultado esperado. Fíjate cómo con estos parámetros solo es posible obtener una respuesta positiva, es decir, un valor de 1 en la salida, cuando ambas variables de entrada están activadas. Hemos por tanto conseguido utilizar a nuestra neurona para codificar información sobre nuestra noche épica. Un ejemplo muy simple, sí, pero oye, por algo se empieza. Para entender mejor lo que hemos hecho, vamos a intentar visualizar esta tabla de aquí. Para ello dibujamos una gráfica donde cada eje representa nuestras variables, nachos y realidad virtual. Como habíamos dicho, si alguno de estos elementos o ambos nos faltaban, nuestra noche no sería tan épica. Solo tendremos un resultado positivo en el caso de que ambas variables estuvieran activadas. Desde los ojos de un informático, vemos que realmente este problema, si le quitamos la capa narrativa, no es más que el modelo de una puerta lógica AND. Vamos a continuar trabajando desde este prisma. Si sobre esta gráfica ahora visualizáramos la recta de regresión definida por nuestra neurona, veríamos lo siguiente. Como ves, la combinación de parámetros que hemos encontrado antes han trazado una recta que separa nuestros puntos de la gráfica en dos grupos diferentes. Por tanto, otra manera de entender este problema es la de encontrar aquellos valores de nuestros parámetros que tracen una frontera entre las dos clases que queremos clasificar. ¿A qué es mucho más intuitivo de ver? Ahora que entiendes esto, podemos probar con otros ejemplos. Por ejemplo, este de aquí sería la gráfica de una puerta OR. Nuevamente, podemos ir ajustando los valores de nuestros parámetros hasta que encontremos la combinación correcta que traza una recta que separe ambos grupos. En este caso sería esta. Vaya, parece sencillo. Prueba ahora con el ejemplo de una puerta SHOR. Intentamos separarlo en dos grupos, quizás así. No, mejor así. No, tampoco. No te preocupes, este problema no tiene solución.
Y es que se trata de una de las limitaciones de utilizar una única neurona para codificar este modelo. Es imposible separar linealmente ambas clases. La solución a este problema es muy sencilla: añadir una segunda neurona. Ahora, con dos neuronas tendríamos dos rectas que podríamos usar para separar a ambos grupos. ¿Ves? Problema resuelto. Esta limitación de las neuronas de poder resolver el problema de la puerta Shor se conoce desde 1969 e ilustra muy bien la necesidad de combinar varias neuronas para poder conseguir modelos más complejos. En la siguiente parte de esta serie hablaremos de cómo se combinan las neuronas para construir redes neuronales. Para ello, como ya les dije antes, hará falta introducir un último componente a la estructura de nuestra neurona: la función de activación. Pero como se trata de un concepto tan interesante y este vídeo ya empieza a quedar largo, lo dejaremos para el próximo vídeo. Bueno, entonces el video nos sirve de base para poder entender lo que vamos a tratar hoy, que no es un tema largo, pero es importante poder entender esta parte. Bueno, el perceptrón básicamente fue creado en la época de 1950 aproximadamente y se extendió gracias al trabajo de Rosenblatt en 1958. Entonces, este señor ha presentado por primera vez el concepto de perceptrón en 1958. Entonces, el perceptrón es un modelo probabilístico de información donde se almacena y organiza información así como se lo hace en la mente. Entonces, este es el trabajo que ha presentado este señor que se llama Rosenblatt. Bueno, y es posiblemente el más antiguo y simple de los algoritmos de redes neuronales. Después de esta publicación, las técnicas basadas por el perceptrón causaron furor en la comunidad de redes neuronales. Este documento por sí solo es responsable de la popularidad y utilidad de las redes neuronales en la actualidad. Entonces, es uno de los trabajos bases que se utilizó para dar fuerza al concepto de redes neuronales. Y lo que pretende básicamente es poder incorporar el concepto de cómo funciona el cerebro, ya que el cerebro tiene uno o miles o millones de neuronas interconectadas. Pero en estos primeros trabajos trataron solamente de modelar una sola neurona. O sea que en esta clase vamos a ver el modelo de una sola neurona. Y eso luego se puede extender a redes neuronales, que es un conjunto de muchos perceptrones. Entonces, el perceptrón es una sola neurona. Bueno, y así como se vio en el video, básicamente se pueden modelar algunas puertas AND, OR, y como se ve en el video, no se puede modelar con una sola neurona la función SOR. Entonces, solo las puertas lógicas AND y OR se pueden modelar, ya que básicamente están bajo el mismo parámetro, como vemos acá en el gráfico, y son separables. En este caso son separables en dos grupos: en este grupo las estrellas y en este grupo los círculos. Aquí son separados igualmente las estrellas y los círculos, como pueden ver en el gráfico, y aquí no los puedo separar. Entonces, esto no se puede realizar con una sola neurona. Bueno, vamos a ir viendo después más de eso para poder entender. Pero luego, en 1969,
básicamente después del trabajo de Rosenblatt, pensaron que iba a ser el futuro el tema de las redes neuronales, pero después se dieron cuenta que solo servía para resolver algunas funciones básicas con una sola neurona, y funciones ni bien triviales como el o exclusivo o SOR ya no se podía resolver. Entonces ahí vino como entrar otra vez en desesperación y decir, bueno, entonces las redes neuronales no nos solucionan nuestros problemas. Entonces vino como el invierno de las redes neuronales. Entonces es la decepción, generó mucha decepción otra vez en la comunidad después de pensar que iba a ser la gran solución de la inteligencia artificial. Entonces este tipo de problemas es lo que causó la decepción, y es lo que dice acá, más o menos. Luego de 1969, en el invierno de la inteligencia artificial, refiriéndose a que se desplomó la idea de que las neuronas iban a ser la revolución de la inteligencia artificial. Entonces se descendió sobre la comunidad de aprendizaje automático y casi congelaba las redes neuronales para siempre. Entonces hubo un escepticismo de que iba a ser la solución, hasta que Minsky y Paper publicaron Los perceptrones, una introducción a la geometría computacional, en su libro, que efectivamente estancó la investigación de las redes neuronales durante casi una década. Entonces se siguió trabajando en algunos proyectos, pero ya no pensaron que iba a ser la gran solución. Y ahí existió mucha controversia con respecto a ese libro, pero los autores demostraron con éxito que un perceptrón de una sola capa no puede separar los puntos de datos no lineales. Entonces se refiere a la linealidad de los datos. Entonces aquí, como se dan cuenta, solo los que son lineales se pueden resolver. Y la idea es separar o clasificar en dos grupos y poder separar esos elementos. Con la función AND sí se puede separar esos elementos, con la OR sí, y con la SOR no se puede. Y básicamente es aquí, este libro demostró que tiene falencias el perceptrón. Dado que la mayoría de los conjuntos de datos del mundo real son naturalmente separables de forma no lineal, o sea, casi todas las estructuras de datos no son tan simples como una estructura tipo AND o OR, que nosotros conocemos la tabla de la verdad. Básicamente es fácil de construir eso, pero para otras cuestiones más que tengan que ver con el mundo real, entonces tenemos este problema de separación no lineal, y que es básicamente lo que se describe en ese libro. Dice, dado que la mayoría de los conjuntos de datos del mundo real son naturalmente separables de forma no lineal, parecería que el perceptrón, junto con el resto de la investigación de redes neuronales, podría llegar a un final prematuro. Entonces sería como desechar toda esta tecnología y buscar otra solución. Entre la publicación de estas personas, entonces, tanto de Minsky como Paper, entonces la promesa fue la incumplida, que las redes neuronales hayan revolucionado la industria. Entonces se perdieron el interés de las redes neuronales, que se producía de manera sustancial. No fue hasta que en los comienzos se pudieron explorar otras soluciones más profundas, a veces llamadas perceptrones multicapa. Y básicamente aquí se dieron cuenta que uniendo varios perceptrones, entonces sí podría resolver otros problemas como la no linealidad. Entonces, juntando uno
con otros perceptrones o varios perceptrones en capas o multicapas, entonces sí se puede dar solución a estos problemas. Bueno, y es básicamente lo que le salvó al tema de inteligencia artificial con respecto a las redes neuronales. Entonces se utilizaron redes neuronales multicapas, que vamos a ver en la próxima clase. Entonces no fue hasta que se comenzaron a explorar las redes más profundas, a veces llamadas perceptores multicapas, junto al algoritmo de retropropagación. Entonces fueron definidas nuevas estrategias para poder ayudar. Entonces en 1970 las investigaciones de las redes neuronales nuevamente tuvieron un rumbo hacia el éxito para que las redes neuronales puedan seguir creciendo. Acá vamos a ver los conjuntos de datos que básicamente son el ARM, OR y SOR. En el video también estaba mostrando eso, esos elementos, y básicamente mostraron con algunas comparaciones y luego quitó esas comparaciones y quedó AND o OR, creo que quedó AND, y después también explicó que SOR no se puede aplicar con una sola neurona y que se puede aplicar esta con varias neuronas. Eso es lo que estuvo explicando en el video. Bueno, y acá dice, antes de estudiar el propio perceptrón, entonces vamos a analizar primero las operaciones bit a bit que todos conocemos, que son AND, OR y SOR, que es el OR exclusivo. Las operaciones bit a bit y los conjuntos de datos de bit a bit asociados aceptan 2 bits de entrada y producen un bit de salida. Entonces es 1, 1 y su resultado es 1 si es AND. 0, 0 y su resultado es 0 si es AND. Si es O, entonces 0, 1 y su resultado es 1. Y así sucesivamente. Entonces son esas combinaciones que todos los informáticos al menos manejamos, todo lo que tengamos que ver con la parte lógica, matemática y de ingeniería, manejamos generalmente estas puertas o estos conceptos booleanos que son el AND, OR y SOR. Bueno, entonces aquí se construyen las tablas de las verdades como nosotros los conocemos, y proporcionan los valores de entrada y salida para cada una de estas puertas o conjuntos booleanos que conocemos como AND, OR y SOR. Bueno, aquí tenemos evidentemente la tabla de la verdad que todos manejamos. Bueno, entonces aquí tienen la de AND, la de OR y la de SOR. Estas dos se pueden, por las combinaciones propias y las características propias, se pueden lograr con un solo perceptrón, pero esta de SOR ya no se puede lograr. Bueno, y aquí tenemos un concepto que es linealmente separable, sí o no. Entonces volvemos a tener el mismo gráfico que le estaba mostrando. Entonces aquí es linealmente separable, ya que separan dos conjuntos de datos en el caso de AND. De forma más sencilla podemos ponerlo de forma gráfica. Entonces estos son estrellas y estos son círculos. Estos están separados acá. Aquí están las estrellas y acá está el círculo. Para OR está separado. Pero para SOR, acá tenemos dos estrellas y acá tenemos dos círculos. Entonces aquí no están separadas linealmente. Se refiere a la linealidad de la función de una línea recta. Entonces esto es una línea recta, esto también, pero aquí no tenemos esa línea recta. Bueno, los conjuntos de bit a bit, ya sea para AND y OR, son linealmente separables, como podemos ver en el gráfico. Acá está un conjunto y acá está otro conjunto, lo que significa que podemos dibujar una sola línea verde, como ven aquí, que separa
esta es la línea verde, que podemos dibujar una línea verde que separa las dos clases. Sin embargo, para SOR es imposible dibujar una sola línea que separe las dos clases. Por lo tanto, este es el conjunto de datos separables de forma no lineal. Entonces, los que son lineales son de esta forma y las que no son separables linealmente son de esta forma. Entonces, es eso. Una de las preguntas que tienen que responder es exactamente eso. ¿Cuándo es linealmente separable y cuándo no es separable? Es linealmente separable cuando se pueden colocar estos conjuntos de forma separada, y cuando no, entonces no es linealmente separable. Dice, tanto AND y OR son linealmente separables. Podemos dibujar claramente una línea que separe las clases. Y en el mismo no es cierto para la SOR. Tome el tiempo hasta ahora para convencerse de que no es posible trazar una línea que separe limpiamente las dos clases en el problema, en el ejemplo de SOR. Por lo que SOR es un ejemplo de un conjunto de datos separables no linealmente. Y es eso lo más importante entender. Que para las redes neuronales de perceptrón, estas que son separadas linealmente son las que se pueden desarrollar con ese algoritmo. Entonces, el algoritmo que se puede desarrollar o los problemas que se pueden desarrollar y dar solución con el tema del perceptrón es mediante lo que tienen la linealidad, como es el conjunto de AND o OR. Pero no se puede desarrollar los problemas que no son linealmente separables. Bueno, y es eso. Entonces, solo sirve para algunas cuestiones básicas el tema de una sola neurona. La arquitectura básica de un perceptrón vamos a ver ahora, y lo vamos a ir viendo en las próximas clases, donde vamos a seguir hablando del perceptrón. Entonces, Rosenblatt en 1958 definió un perceptrón como un sistema que aprende utilizando ejemplos etiquetados, es decir, que tiene un aprendizaje supervisado de vectores con ciertas características o intensidad de píxeles sin procesar, asignando estas entradas a las etiquetas de clases de salidas correspondientes. En su forma más simple, un perceptrón contiene n nodos de entrada, uno para cada fila de la entrada de la matriz de diseño, seguido por una sola capa de la red con un solo nodo en esa capa. Voy a seguir leyendo y después directamente voy a irme a mostrar en el gráfico para que se entienda eso. Existen conexiones y pesos correspondientes que son denominados W1, W2, WN, que son aplicadas a las entradas que se denominan XI, que es X1, X2, X3, hasta el único nodo de salida de la red, que van a ver con la letra Y. Entonces, están marcadas con esas letras. Luego les muestro en el gráfico para que se entienda eso. Mientras tanto sigo leyendo. Este nodo toma la suma ponderada de la entrada y aplica una función de salida. Bueno, entonces el perceptrón genera uno a uno una clase número 1, dice, para la clase 2. Por lo tanto, en su forma original, el perceptrón es simplemente un clasificador binario de dos clases.
Y básicamente el perceptrón tiene esta forma, que es, que vamos a ver, evidentemente vamos a ver eso en la próxima clase, pero ya es un adelanto, ya que vamos a ver redes neuronales y una sola neurona de las redes neuronales es lo que se denomina perceptrón y se conforma de estas entradas, así como por ejemplo una célula tiene su membrana de entrada, ya que la célula necesita poder alimentarse y poder comunicarse con su medio ambiente. Entonces cada uno de estas entradas o estos inputs son las entradas por las cuales la célula se puede alimentar. Entonces una neurona es eso, básicamente. Y cada una de estas entradas son su fuente de información o su fuente de alimento. Entonces estos son sus entradas. Entonces a cada una de estas entradas se denominan con la letra X. Esta es X, X, X y se denomina así: X1, X2, X3, XN, dependiendo de cuántas entradas tiene. Entonces esta es su entrada. Acá tiene unos pesos que se denomina W y está en correspondencia por cada una de las entradas. Entonces acá a cada X le corresponde su peso. Entonces se le asigna un peso. Como el perceptrón o las redes neuronales tienen la capacidad de autoaprendizaje y poder desechar el error, entonces lo que se hace en el algoritmo es cambiar cada uno de estos pesos en un ciclo. Entonces dentro de un ciclo se van a modificar aleatoriamente estos valores de W a fin de ir acomodando cada X con su peso correspondiente. Y eso se le llama la función de aprendizaje que corresponde a eso. Luego acá se suma, luego aquí se suma cada uno de estos X con su W, entonces sería X1 por W1 y como es sumatoria entonces se pone el signo más, X2 por W2 más X3 por W3 y así sucesivamente. Bueno, y esto es lo que matemáticamente queda como una línea recta. Esto queda como una línea recta. Y aquí tienen una función que es una función escalón, que básicamente es una función de ceros y unos. Entonces aquí o nos devuelve un valor 0, nos devuelve un valor 0 o nos devuelve un valor 1. Eso es lo que puede hacer en este tipo de redes neuronales, que son las más básicas. Por eso es que solamente se pueden resolver problemas que son de tipo AND y OR. Así, entonces son linealmente separables las que son de AND y OR. Y SOR, que ya es un tipo más complejo, como ven aquí, no se puede resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿qué se hace si yo quiero resolver este SOR? Entonces se utilizan más redes neuronales o más nodos. Entonces se necesitan más de estos elementos. Entonces esta es una sola red neuronal. La configuración de más redes neuronales permiten resolver las que no son linealmente separables. Entonces estas se dividen en un grupo aquí y otro acá. Entonces trazan una línea aquí y entonces son linealmente separables. Y como cada neurona básicamente puede desarrollar eso, entonces sí se puede desarrollar solo lo que son los más básicos, que son AND y OR. Las que son de SOR no se pueden desarrollar, y que es básicamente lo que queremos quitar en esta clase, entender eso.
Bueno, estoy acá. Bueno, continuando la clase entonces, aquí lo más importante es entender cómo funcionan estas redes neuronales. Bueno, acá tengo un ejemplo para explicarles en Python cómo funcionan las redes neuronales y poder entender sus elementos importantes. Y esto es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a explicarles cómo funciona. Ustedes dentro de su material tienen este enlace. Hagan doble clic sobre este enlace y van a tener la posibilidad de poder ingresar dentro del Google Colab y van a tener que ingresar con su clave de Gmail, y con esa clave de Gmail entonces van a poder entrar dentro de esa opción. Bueno, entonces voy a entrar ahí para poder continuar. Bueno. Este es el Matriculabs. Básicamente este es un cuaderno de notebook que es de Jupyter y es una herramienta que es de uso libre, y aquí nos permite básicamente poder escribir tanto los elementos de texto que tienen una explicación y el código, y ustedes pueden ejecutar ese código y ver cómo funciona. Esta es una neurona de MSCLOPS y PITS, que básicamente es lo que usó el señor Rosenbrand para definir lo que son los perceptrones, y es básicamente una de las herramientas que se disponen para poder utilizar eso. Voy a empezar a explicar entonces y van a poder ir viendo esto cómo funciona. Bueno, y dice que es una neurona de MSCLOPS y LIPS. Dice las redes neuronales, y estas que fueron definidas, es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona natural similares a las que constituyen el cerebro humano. Es la unidad esencial por la cual constituye una red neuronal artificial. El resultado de cálculos de las redes neuronales consiste en realizar una suma ponderada que se llama WN de las entradas por cada una de las entradas, que se denomina XN, seguida por la aplicación de una función no lineal. Esta función de activación se usa para poder distinguir los valores que están que son mayores o iguales que 0, o las que son menores que 0, y así entonces poder armar la red neuronal. Y la idea básicamente es poder armar esta función que ven aquí, la z de u, que es la multiplicación de cada una de las entradas por unos pesos que se le asignan. Ustedes saben que en probabilidades básicamente ustedes pueden asignar pesos a cada una de las componentes,
y esta viene a hacer eso. Entonces, acá una de las entradas, imagínense que esto es una célula y las células necesitan alimento para poder sobrevivir. Entonces, a cada uno de estos elementos de entrada de sus alimentos le vamos a llamarle con la letra X. Entonces, vamos a tener diferentes X, X1, X2, X3, XN. Y a cada uno se le asigna pesos. A cada uno se le asigna pesos. Estos pesos se asignan de forma aleatoria, al azar. De forma aleatoria y azar. Bueno, luego de asignar estos pesos, el algoritmo tiene la capacidad de poder reaprender o básicamente poder acomodar estos pesos de tal forma a que el algoritmo pueda seguir aprendiendo. Y a esa función de aprendizaje, cuando se van modificando estos pesos W, es lo que se le llama aprendizaje. Entonces aquí se va a modificar cada uno de esos pesos W que tiene incorporado el algoritmo. Y este es un peso que básicamente hace, si queremos por ejemplo que se activen o desactiven, entonces de forma complementaria, entonces lo colocamos de esta forma, que es lo que básicamente hace que se mueva de 0 a 1, porque es eso al final lo que hace el algoritmo, mueve valores de 0 y 1, entonces ahí acomoda esos valores. Bueno, acá básicamente ya entramos en el código. Después de esas explicaciones dice importa las librerías de random para la generación de números aleatorios y un sit para inicializar los números aleatorios. Entonces aquí presiono esto para que se ejecute esta parte y se va ejecutando el Python parte por parte. Así como ustedes agarran el include dentro del lenguaje C o el include dentro del Java, entonces para importar las librerías dentro del Python utilizan el import. Entonces import y cómo se llama la librería, entonces import random y van a importar la librería de generación de números aleatorios que se denomina random. Y luego random.sit, sit significa semilla y básicamente genera los números aleatorios. Si no le ponen sit, generalmente como es probabilístico, entonces imagínense ustedes que tienen una bolsa llena de... Eso es lo que se enseña en probabilidades clásicas, cuando ustedes dan la materia de probabilidades, que tienen una bolsita, que quitan unas bolitas de colores y que si es realmente aleatorio, van a quitar de diferentes colores. Y cuando no es aleatorio, van a quitar generalmente de un color en mayor cantidad. Entonces, para generar o para garantizar que se quiten las bolitas de diferentes colores, entonces le aplicamos esta función sit, que es para mezclar bien las bolitas. Entonces, para mezclar bien las bolitas dentro de eso. Bueno, entonces importamos esa librería y colocamos para que mezcle bien el generador de números aleatorios. ¿Por qué números aleatorios? Porque nuestros pesos W que tenemos que hallar, esos tienen que ser aleatorios. Y aquí vamos a definir una función que nos va a dar el valor aleatorio. Entonces, a partir de eso vamos a generar. Y decimos, si tipo es igual a 1, va a retornar, el return va a retornar 0.6 más la generación de un número aleatorio. Y si no, va a generar 0.5 un número aleatorio. Es básicamente para ir modificando esos pesos W. Entonces, por cada entrada que se denomina X1, se debe multiplicar su W1. Y para que pueda acomodarse esos valores al inicializar, entonces se genera esos números aleatorios.
Bueno, y el generador, esta función, entonces, para definir una función se denomina de esta forma, DEF, que significa Define Function. Entonces con Define Function aleatorio, y acá paso el parámetro, entonces aquí le introduzco el parámetro. Si parámetro es 1, entonces genero de esta forma el número aleatorio, y si no, genero de esta otra forma. Entonces aquí ya definí mi función que va a generar los números aleatorios. Voy a ejecutar también eso. Acá tienen para ejecutar eso. Y van ejecutando por parte. Si no tienen ningún error, entonces le va colocando este check de color verde aquí. Bueno. Y aquí es la parte central de nuestro algoritmo. A ver. Acá no hay nada, evidentemente. Y aquí, acá voy a definir una población. Dice, devuelve una lista de tuplas, que son filas, ¿verdad?, que contienen la lista de los datos y su clase. Entonces, acá va a generar un dato, voy a ir colocando esos valores en esos datos, y va a ir recorriendo una población. Básicamente genera esto en una población, y acá les pasamos el parámetro de población. Entonces vamos a definir una función que se denomina generar números, ya que vamos a generar diferentes números aquí. Entonces lo vamos a utilizar así, y aquí vamos a definir una población y le vamos a pasar ese parámetro de población, y vamos a definir esa función define function, generar números. Entonces defino eso, y aquí utilizo unos vectores, creo un vector de datos y le asigno valores. Y aquí, dentro de este ciclo for, que va a ir desde 1 hasta la cantidad de población que le voy a introducir más tarde, entonces aquí va a recorrer y va a asignar valores a esos datos. Entonces ahí se va a ir cargando los datos que vamos a necesitar. Voy a ejecutar eso también. Ya está ejecutado eso. Y una vez que arme toda la estructura de datos, entonces va a retornar ese vector. Aquí. Return datos, que es este que está aquí. Bueno, entonces ahí va a retornar los datos que fueron creados de forma aleatoria a cada uno de esos que le vamos a denominar clase 1 o clase 2, dependiendo de cómo uno quiere. Ahora sí vamos a crear nuestro perceptron. Bueno, entonces voy a darle esto, y para crear mi perceptron voy a crear de esta forma. Entonces, en una función que va a ser inicializar el perceptron, voy a describir la palabra percept y le paso el parámetro por 4, y voy a recorrer voy a recorrer esta estructura de array de vectores que estoy creando aquí, y voy a recorrer 1 hasta el rango que tenga el perceptron, y le voy a ir asignando aleatoriamente un peso. En este caso es 0,5 por W. La primera vez el perceptron entonces genera sus pesos W, y me permite entonces trabajar con eso. Bueno. Y aquí voy a entrenar al perceptron. ¿Cuál es la ventaja principal de este tipo de algoritmos? La ventaja principal de este tipo de algoritmos es que, así como su nombre dice, a partir de las redes neuronales se crearon el Machine Learning y el Deep Learning. Y como ustedes saben, la palabra learning es aprendizaje. Entonces, acá tiene, inclusive si hablamos de un perceptron, que es una sola neurona, o un conjunto de perceptrones que viene a ser unas redes neuronales, tienen la función de entrenamiento, que es la parte del learning. Y
me van a preguntar qué es lo que se puede aprender. Y nada, es básicamente una función donde generalmente lo que se hace es cambiar estos pesos W. Acá se crean esos pesos W de forma aleatoria. Y en un ciclo, básicamente aquí, en la función de entrenamiento, lo que se va a hacer es modificar los valores originales de esos pesos W y se va a ir acomodando. Entonces, en un ciclo for o en un ciclo mientras, como ven acá, en un while, entonces se van a ir reacomodando esos pesos, como ven aquí. Entonces se pasa como parámetros estos pesos, y estos pesos es lo que se van a ir modificando. Entonces aquí sería como la neurona se va reacomodando, entonces se va reacomodando, entonces esa es la función de aprendizaje. Bueno, entonces define una variable z como 0, define una clase como perceptron en su forma inicial. Acá definimos una función de entrenar al perceptron y le pasamos dos parámetros. Esos datos que generamos inicialmente, que son los valores del peso creados inicialmente, y los nuevos pesos que le queremos asignar. Y ahí definimos clase perceptron como nada, completo como true, ya que vamos a entrar en este while mientras sea completo, que es para recorrer. Ponemos aciertos y errores y el ciclo. Y aquí vamos a ir entrando en un ciclo mientras con estas variables. Básicamente lo que vas analizando es la desviación que tiene de estos errores y va tratando de minimizar esos errores. Entonces entra acá en el ciclo, y dentro de este ciclo while entramos para cada conjunto de datos, desde n hasta todo el conjunto de datos, vamos a ir modificando todos sus valores de peso W. Entonces asigna a cada valor, en este caso n desde 0 hasta n, entonces va a ir colocando aquí, en este caso n0 y n1, ya que son dos clases, y va a ir recorriendo y clasificando. Su objetivo es ir clasificando esos valores y asignando los nuevos pesos. Entonces aquí va a generar los nuevos pesos que van entrando y se va a generar eso. Bueno, como tiene una función de activación, porque al final lo que hace es activar o desactivar, en este caso va a tener en cuenta si es de clase 1 o clase 2. Bueno, entonces ahí tienen esas posibilidades. Y cada vez que va acertando, entonces va colocando en un contador de aciertos. Y cada vez que va teniendo errores, entonces va colocando en esta otra variable los errores. Y así va a ir agregando esos valores. Bueno. Entonces ahí el algoritmo lo que va haciendo es básicamente va a ir modificando los pesos que son W. En este caso está en español. Bueno, en otros ejemplos van a encontrar probablemente con W, que es el nombre de los pesos de Wake. Bueno, entonces en este caso va a generar nuevos números de pesos y luego va a ir viendo si están correctos o tienen errores. Y básicamente usa un modelo que son definidos en clase 1 y clase 2. Y de acuerdo a esos modelos, entonces él va sabiendo si
está viniendo bien o tiene errores. Y básicamente lo que está haciendo es modificar esos pesos hasta que se disminuya esta cantidad de errores y haya más aciertos. Y eso es lo que hace en cada uno de estos. Entonces aquí va a modificar los pesos y va a clasificar eso para que se puedan ir viendo. Al final de esos ciclos entonces imprime en cuántas veces tuvo que entrar en ese ciclo para acomodar los pesos W y va colocando la cantidad de aciertos y errores que tuvo. En este ejemplo, por ejemplo, hubo un ciclo 0 aciertos y 0 errores. Voy a ver un poco si eso no cambia aquí al ejecutar. Y acá muestra los resultados de eso. Entonces aquí básicamente hubo un solo ciclo, tuvo 18 aciertos y 2 errores. Dos ciclos, 20 aciertos y 0 errores. Y aquí termina porque ya no tiene errores aquí. Entonces se va ejecutando un ciclo, se va ejecutando otro ciclo y el ciclo termina cuando ya no tenga errores. Entonces acá se dan cuenta que estoy cambiando la forma. Cada vez que estoy haciendo así, estoy simulando que el algoritmo está en aprendizaje. Entonces aquí en un solo ciclo hubo 19 aciertos y 1 error. En el segundo ciclo hubo 20 aciertos y 0 errores. Y eso es lo que estaba ocurriendo entonces dentro de este ejemplo. Tengo otro ejemplo que después en otra clase les voy a mostrarles. La idea es básicamente aquí mostrarles en este ejemplo cómo se puede generar una red neuronal. Esto es a modo de ejemplo porque en la realidad cuando ustedes quieran trabajar directamente con redes neuronales lo van a hacer con la librería de TensorFlow, que ya es una librería ya creada. Ustedes no van a necesitar crear de esta forma su perceptrón, sino básicamente van a usar una librería estándar de redes neuronales y ahí ya no se van a preocupar de cómo se crea esta, pero de repente a nivel teórico necesitan saber cómo se forma una red neuronal para a la hora de aplicar con TensorFlow lo puedan aplicar de forma directa y entender que en realidad necesita ciertas cuestiones matemáticas para la generación de estos perceptrones y también necesita algunos conceptos como evidentemente el uso de peso W y la función que se forma voy a ir otra vez hasta la gráfica de la parte teórica para que puedan entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos pasos. Al final esto es lo más importante, esto que está acá. Y la función que se forma, voy a ver si puedo escribir. La función que se forma esta que está acá, vamos a ver si puedo. Y es igual a cada x sub 1 por w sub 1 más x sub 2 por w sub 2, así. Este es 1 y este es 2. Así.
Entonces, esta función es una función de activación, en este caso sería 0. Aquí y acá es 1. Y acá preguntamos si i es igual a un rango. Si es igual a un rango, entonces activamos un 1 o un 0. Y ahora, lo que se puede hacer acá es una tabla, la verdad, 1 y 1 dan 1 y 0, 0 dan 0. Ok. Entonces, ¿qué tienen acá? Aquí tienen una tabla AND. Una tabla de verdad AND. Bueno. Y así sucesivamente lo que tienen. Y con este perceptrón ahí se escucha. Bueno, entonces voy a repetir otra vez. Se desconecta el sonido de repente. Bueno, y lo que tenemos aquí es una función AND, ¿verdad? Y lo que tenemos es una función de activación que se denomina Y. Y lo que hacemos es multiplicar cada una de estas entradas por su peso W. Entonces esa función de activación es X1, que es este que está acá, por su peso W, más el X2, que sería este, por su peso W. Entonces se va formando así. Aquí vamos a simplificar y vamos a suponer que solamente tenemos X1 y X2. Puede ser n cantidad de entradas. Y de esas entradas, entonces aquí se suman los pesos y se vuelve una función de este tipo, que es una función lineal que tiene esta forma. Tiene una función lineal de esta forma. Y ahí, entonces, se genera una función escalón que básicamente puede devolver valores de ceros y 1. O puede ser 0 y 1. Aquí podemos formar una tabla de la verdad. Por ejemplo, AND. 1 y 1, 1. 0 y 0 es 0. O podemos formar una tabla de la verdad con OR. Y solamente vamos a preguntar si esta i está en un rango. Entonces, si está en un rango, activamos como 1. Y si no, activamos como 0. Y eso es lo que hace el algoritmo del perceptrón. Además de eso, en un ciclo de repetición que se denomina aprendizaje, se van a modificar estos pesos W. Entonces entra en un ciclo y se van a modificar estos pesos W. Y se define una variable que va a ser aciertos y se define otra variable que se denomina errores. Y a partir de un modelo, entonces él va a tener menos aciertos y va a tener más errores, o a la inversa, va a tener más aciertos y menos errores. La idea es que tenga menos errores y aleatoriamente se van a ir cambiando estos valores dentro de un ciclo hasta que ya no tenga errores, y ahí termina el ciclo. Y es a ese proceso de ir cambiando estos pesos W de forma aleatoria se denomina aprendizaje. Por eso es que este algoritmo o este tipo de algoritmo se denomina que puede aprender, así como el concepto de Machine Learning, que significa learning, aprender. Y básicamente lo que hacen es modificar estos valores W. Eso es lo que hace. Bueno. Y vuelvo otra vez a mostrarles los dibujos anteriores para poder ir cerrando esa idea. Bueno. Este señor Rosenblatt fue el que definió el concepto de las redes neuronales y a partir de ahí definió lo que es un perceptrón y utilizó de base el algoritmo que le estaba mostrando yo, que es el de Cujops, de MC Pips y Cujops, y este fue el que definió después el modelo
del perceptrón en su libro que se denomina acá, como ven acá, A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. Entonces, en este libro, él define lo que es un perceptrón. Hasta ese momento, como estaba explicando, tenían la clara idea de que el perceptrón es lo que iba a salvar a la inteligencia artificial. Entonces, ahí surgieron otras cuestiones, y como estábamos viendo en el ejemplo, lo que tiene es una función escalón que nos devuelve ceros y unos. Entonces lo que podemos desarrollar básicamente son funciones AND y OR. Y después de 2 años más se dieron cuenta que no podía desarrollar esta sort, como ven aquí. Entonces lo que resuelve son estas funciones linealmente separables, donde pueden tener un tipo de datos aquí y otro tipo de datos acá. Entonces se pueden clasificar eso, y esto sería colocar 1, 1, 1 y 0 aquí, por ejemplo, y de aquí tienen 1 y 1 es 1, 1 y 0 es 0. Entonces sería eso para AND, y para OR sería esto, pero para SOR ya no lo puede hacer. Y ahí vino un poco la debacle del concepto de perceptrón, y eso fue publicado en este otro material que fue desarrollado por Minsky y Piper, que básicamente le bajó los humos a los que estaban trabajando en los proyectos, y se dieron cuenta que no resolvía esta cuestión de las redes neuronales. Y luego de varios estudios se dieron cuenta que solamente se podían resolver esta tabla de la verdad AND y esta tabla de la verdad OR, pero no la SOR, porque como vimos en el gráfico, este no es linealmente separable, ya que acá están 2x y acá están en 2 ceros. Entonces aquí no son separables, y aquí tenemos las estrellas y aquí tenemos el círculo, y aquí son separables. Estos y estos sí se pueden desarrollar, pero esta no se puede desarrollar, hasta que se dieron cuenta que estas tablas no eran lineales, y estas tablas lineales no podían desarrollarse, pero se dieron cuenta que utilizando 2 perceptrones sí podían desarrollar esto. Eso se dieron cuenta años más tarde. Bueno. Y acá explican básicamente cómo es la AND, la OR, y los problemas que tuvo este señor Rosenblatt en su definición de perceptrón, y su incapacidad de poder desarrollar para el caso de SOR, que no son linealmente, y que son los casos más típicos que se suceden en la naturaleza. Entonces, en el ambiente real no son lineales, y por eso es que se utilizan las redes neuronales, que son un conjunto de varias capas, de varios perceptrones. Entonces este es uno solo, pero la unión de varios de estos es lo que posibilita que se pueda desarrollar diferentes tipos de algoritmos. Mientras más capacidades, mientras más neuronas, mientras más perceptrones se tenga, entonces se asegura que el resultado sea lo más correcto posible. En este caso vemos una sola neurona, que es esta que está aquí. Esto es uno solo. Bueno, entonces hoy vemos uno solo, y en otras clases entonces les voy a mostrar cómo es lo que funcionan con varias neuronas. Bueno, para los que llegaron tarde, entonces voy a volver a repetir el video para que se cierre la idea. Entonces voy a compartir de vuelta el video.
Redes neuronales. Parte 2. Ya lo sé. Sé que ha pasado mucho tiempo entre vídeo y vídeo. ¿Cómo? ¿Que no te acuerdas de la primera parte? Vale, me hago cargo. Repaso rápido. A ver, recuerda, en la primera parte nos centramos en entender qué era una neurona artificial. Redes neuronales. Ya conozcas o no sobre el campo de la inteligencia artificial, posiblemente te hayas cruzado con este término en alguna ocasión. Y es que las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares de campo de la inteligencia artificial, posiblemente te hayas cruzado con este término en alguna ocasión. Y es que las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares de esta última oleada que estamos viviendo. En realidad, como modelo computacional, existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha sido hasta hace unos años con la mejora de la técnica y la tecnología que hemos empezado a utilizarlas a lo bestia. Reconocimiento de caracteres, de imágenes, de voz, predicción bursátil, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades o quizás lo más espectacular, clasificar pepinos. ¡Wow! El futuro ya ha llegado. Como ves, se trata de una familia de algoritmos muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Pero, ¿y cómo funcionan? Como suele ocurrir con la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, a cada una de estas partes se le denomina neurona. En el vídeo de hoy nos centraremos en entender el funcionamiento de una neurona y cómo podemos utilizarlas para codificar información dentro de ellas. En futuros vídeos veremos cómo estas neuronas se agrupan para formar una red neuronal y cómo estos sistemas son capaces de aprender. Veamos. Como hemos dicho, una neurona es la unidad básica de procesamiento que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos, los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Vamos, que realmente una neurona no deja de ser un nombre muy guay para referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Intuitivamente esto se suele representar como palancas que podemos subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de nuestra suma. Como te imaginarás, estos pesos son los parámetros de nuestro modelo y serán los valores que podremos ajustar para que nuestra red neuronal pueda aprender. Espera. Esta ecuación ya la habíamos visto antes. Esto es muy parecido a lo que utilizamos en el vídeo del modelo de regresión lineal. ¿Quiere decir eso que lo que hace una neurona internamente es una regresión lineal? Bueno, pues algo parecido sí. De hecho, mi motivación por empezar esta serie explicando ese modelo se debe a todo lo que vamos a ver ahora. Sí, ahí lo tienen. Se puede decir que una neurona lo que hace internamente es algo así como un modelo de regresión lineal. Si recuerdan, tenemos unas variables de entrada que definen una recta o un hiperplano a la que podemos variar la inclinación utilizando nuestros parámetros. ¿Ven que es lo mismo? Es más, si se acuerdan de nuestro modelo de regresión lineal, recordarán que teníamos un término independiente que nos servía para mover verticalmente a la recta. Pues fíjate que en la neurona también tendremos este mismo término que nos dará control para mover a nuestra función. A este valor se le denomina sesgo, o bias en inglés, y se representa básicamente como otra conexión a la neurona pero en el que la variable siempre está asignada a 1, y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro de sesgo. De esta manera, nuestra neurona ahora actuaría exactamente como el modelo de regresión lineal. Sin embargo, la diferencia vendrá con un último componente que les presentaré luego. Antes, quiero que entiendas con un ejemplo cómo nos puede ser útil esta neurona para codificar información. Realidad virtual.
esa maravillosa tecnología que te permite vivir aventuras de manera totalmente inmersiva. Porque ¿quién querría vivir en la realidad real cuando existe la realidad virtual? Imagínate experimentar esto, o esto, o esto. Bueno, no, esto no. Al pensar sobre esta idea, llegas a la conclusión de que tener un plan perfecto para el viernes por la noche depende de dos cosas. Por un lado, contar con un casco de realidad virtual que poder usar. Y por el otro lado, para que la noche esté completa necesitas... No, amigos, no. Nachos. Efectivamente, un plan perfecto solo se puede dar si tenemos la combinación de realidad virtual y nachos. Vamos a utilizar nuestra neurona para modelar este ejemplo. En este caso, ambas variables serán variables binarias, es decir, su valor solo puede ser 0 o 1, y esto indicará si tenemos realidad virtual y si tenemos nachos. De igual forma, la variable de salida que queremos modelar es una que nos indique si el plan del viernes por la noche ha sido perfecto o no, es decir, esto será otra variable binaria. Pero nuestra neurona, tal y como funciona ahora mismo, actúa como un modelo de regresión lineal, y si recuerdan, este modelo nos da un resultado numérico continuo y no una variable binaria. Lo que se suele hacer es evaluar el resultado de la regresión lineal y si el valor supera un cierto umbral, le asignamos a la salida el valor 1, y si este es inferior al umbral, el valor 0. Como en nuestra neurona contamos con el término de sesgo, podemos asignarle un valor equivalente al opuesto del umbral y así podemos reescribir estas fórmulas de manera más sencilla. Ahora simplemente el valor de la salida dependerá de si el cómputo de nuestra neurona es mayor o menor que 0. Ahora sí estamos listos para empezar a modelar nuestro plan de viernes noche. Hemos dicho que para que nuestra noche sea épica, es decir, que la salida sea 1, necesitamos que ambas variables de entrada estén activas, es decir, que tengamos realidad virtual y que tengamos nachos. Cualquier otra combinación diferente harán que esta noche no sea tan interesante. En esta tabla también vamos a visualizar cuál es el resultado de nuestra neurona para cada combinación de variables. Visto así, nuestra tarea será la de ir variando el valor de nuestros parámetros, tanto los pesos de las conexiones como el sesgo, para encontrar la combinación perfecta que modele nuestra noche ideal. Si vamos probando diferentes combinaciones, vemos cómo el resultado va variando. Finalmente podríamos encontrar una combinación como esta, en la que, como ves, para todas las combinaciones de variables conseguimos el resultado esperado. Fíjate cómo con estos parámetros solo es posible obtener una respuesta positiva, es decir, un valor de 1 en la salida, cuando ambas variables de entrada están activadas. Hemos por tanto conseguido utilizar a nuestra neurona para codificar información sobre nuestra noche épica. Un ejemplo muy simple, sí, pero oye, por algo se empieza. Para entender mejor lo que hemos hecho, vamos a intentar visualizar esta tabla de aquí. Para ello dibujamos una gráfica donde cada eje representa nuestras variables, nachos y realidad virtual. Como habíamos dicho, si alguno de estos elementos o ambos nos faltaban, nuestra noche no sería tan épica. Solo tendremos un resultado positivo en el caso de que ambas variables estuvieran activadas. Desde los ojos de un informático, vemos que realmente este problema, si le quitamos la capa narrativa, no es más que el modelo de una puerta lógica AND. Vamos a continuar trabajando desde este prisma. Si sobre esta gráfica ahora visualizáramos la recta de regresión definida por nuestra neurona, veríamos lo siguiente. Como ves, la combinación de parámetros que hemos encontrado antes han trazado una recta que separa nuestros puntos de la gráfica en dos grupos diferentes. Por tanto, otra manera de entender este problema es la de encontrar aquellos valores de nuestros parámetros que tracen una frontera entre las dos clases que queremos clasificar. ¿A qué es mucho más intuitivo de ver? Ahora que entiendes esto, podemos probar con otros ejemplos. Por ejemplo, este de aquí sería la gráfica de una puerta OR. Nuevamente, podemos ir ajustando los valores de nuestros parámetros hasta que encontremos la combinación correcta que traza una recta que separe ambos grupos. En este caso sería esta. Vaya, parece sencillo. Prueba ahora con el ejemplo de una puerta SHORE. Intentamos separarlo en dos grupos, quizás así. No, mejor así. No, tampoco. No te preocupes, este problema no tiene solución. Y es que se trata de una de las limitaciones de utilizar una única neurona para codificar este modelo. Es imposible separar linealmente ambas clases. La solución a este problema es muy sencilla: añadir una segunda neurona. Ahora, con dos neuronas tendríamos dos rectas que podríamos usar para separar ambos grupos. ¿Ves? Problema resuelto. Esta limitación de las neuronas de poder resolver el problema de la puerta SHORE se conoce desde 1969 e ilustra muy bien la necesidad de combinar varias neuronas para poder conseguir modelos más complejos. En la siguiente parte de esta serie hablaremos de cómo se combinan las neuronas para construir redes neuronales. Para ello, como ya les dije antes... Bueno, entonces, resumiendo, básicamente
con una sola neurona que se denomina perceptrón, solo se pueden tener modelos de AND y OR, que son básicamente modelos lineales. Y cuando, por ejemplo, tenemos otras cuestiones del mundo real, como por ejemplo la puerta SOR, entonces ya no se puede resolver eso con un solo perceptrón y se utilizan varios perceptrones para su resolución. Bueno, entonces la idea que vamos a tener hoy en cuenta es que básicamente tenemos entradas y esas entradas se multiplican por cada uno por cada uno de los pesos que se le asigna, y eso se le asigna de forma aleatoria, pero dentro de un ciclo se van modificando esos pesos para que se acomoden al modelo que nosotros necesitamos utilizar, que es en este caso un modelo OR o un modelo AND. Y eso entonces nos generan salidas como puertas lógicas o tabla de la verdad de AND y OR para un solo perceptrón. Y se le denomina entonces aprendizaje al ciclo donde se modifica cada uno de esos pesos. Eso es entonces, resumiendo la clase. Entonces, hasta ahí nuestra clase entonces, y muchas gracias.